Hoy vamos a plantar árboles, porque está todo pelado. Y mientras tanto, vamos a charlar. Si eres alguien que siente mucho y con mucha intensidad, seguramente te has pillado con más de alguna persona que te dice cosas tipo «¿Qué exagerado eres?» o «¿Para qué lloras?», cuando ves cosas que genuinamente te hacen sentir mal o incomodidad. Y es que no es tu culpa realmente sentir eso. Uno tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sentir intensamente el dolor ajeno. Es básicamente lo que la gente entiende como empatía, pero va incluso un poquito más allá. Cuestión que hoy en día pareciera que a algunas personas les falta. Yo sé que no todos sienten lo mismo. A veces puedes sentir menos, a veces mucho más, dependiendo de qué persona sea y qué impacto tenga en tu vida, ¿no? También de cómo te afecte su historia o si tiene relación con algo que hayas vivido tú mismo. Pero en general es eso, de hecho. De ahí es donde puedes sentir pena hasta viendo videos de, no sé, por ejemplo, perritos reencontrándose con sus dueños, gente emocionada por recibir una sorpresa, videos de una pareja de ancianos haciendo cosas de pareja, ¿no? Uy, no sabía que te podía devolver estos bloques. Pero bueno, esta vez te voy a hablar a ti, persona que es capaz de ver videos de perritos sin ponerse a llorar. Y a ti, persona que no se te llenan los ojos de lágrimas con la música orquestal, por ejemplo. Porque no es tu culpa al final. Yo sé que no eres mala persona, de hecho. Incluso, afortunado eres de no sentir tanto, porque puedes canalizar mejor tus sentimientos. O simplemente también porque no sientes nada, que no te hace indiferente a las problemáticas, por supuesto. Como sé que no eres capaz de entender o sentir cómo es vivir la vida de forma intensa, hoy te voy a contar para que dejes de cuestionar a quienes sí lo hacen, en caso de que lo hagas, obvio. Seguro te ha pasado, ves sobre todo a mujeres que lloran por todo. Por ejemplo, dejas a tu mamá sola un rato viendo reels y cuando vuelves a mirarla, está llorando porque vio algo que le partió el corazón. O estás viendo una película con alguien y de pronto en una escena triste te giras a mirar con quien estés acompañado y lo ves con sus ojos cristalinos a punto del llanto dramático. Y a veces pasa con los hombres incluso. Aunque no son muchos casos, también existen hombres que no soportan escenas o escenarios tristes. O no son capaces de aguantar la angustia quizás por experiencias similares que han vivido. Esto no está ni cerca de hacerlos débiles o lloricas como he escuchado algunas veces. Esto los hace tener un superpoder, la empatía genuina. Tener gente así a tu alrededor es sumamente positivo para ti, de hecho, porque por nada del mundo harán cosas que no quieran recibir de vuelta. Como son capaces de conectar más fácilmente con otras personas, siempre buscarán hacer el bien dentro de todo. Ay, qué bonito. Son personas de quienes sí puedes confiarte, y lamentablemente esto no todos lo comprenden. Hay muchas personas que se burlan de este tipo de comportamientos o que directamente lo usan para molestar, lo que provoca que la persona en cuestión se sienta aún peor. Ese brillo que cargan se apaga poco a poco, porque ¿de qué sirve tener tanta empatía si nadie tiene empatía contigo mismo? Y al final, esta gente que es sumamente valiosa termina aislándose, termina deprimida incluso, sintiendo culpa, sintiendo que no pueden encajar. Cuando esto pasa, en vez de que la persona pueda detenerse a pensar con lógica sus impulsos emocionales, cosa que vendría a ser una reacción normal, es donde empiezan los problemas. Porque responden con ira sin medida o con negativismo, haciéndolos incluso actuar de forma impulsiva, sintiéndose terrible, obviamente. Las personas extremadamente emocionales no siempre están contentas con sus reacciones. A nadie le gusta llorar o sentirse mal de a gratis. A nadie le gusta recibir esos comentarios mofándose de lo que están pasando o sintiendo. Y por el contrario de poder explicar lo que sucede, solo da más y más pena al punto de hacerlo a veces hasta incontrolable. Por esta razón, te pido de buena fe que evites cuestionar. Evita provocar el llanto cuando ves que alguien está a punto de llorar. Evita juzgar, evita burlarte. En momentos así uno se vuelve vulnerable. Y aunque no lo hagas con mala intención, el que pase esto es sumamente incómodo también. Porque es probable que esa persona ni siquiera quiera sentir eso. Su cuerpo reacciona, pero no necesariamente es porque quiere que así sea. Es una cosa incontrolable.
Personalmente, no puedo decir que yo la he pasado ultra mal en la vida por esto, ¿no? He tenido la suerte de relacionarme con gente que entiende lo que me pasa porque o lo vive también o porque intenta entenderme. Pero aún así, he recibido comentarios burlescos incluso de personas cercanas a mí, como mi mamá, por ejemplo. Y no se siente para nada lindo. Por el contrario de calmarme, solo provoca que me dé aún más pena por vergüenza y por rabia de no poder controlarlo. Así que, ahora que conoces un poquito más sobre este tipo de gente y entiendes que todo lo que sucede detrás de los llantos no es exageración, espero puedas cambiar tu trato hacia ellos, que es probable que más de alguna persona conocerás que le pase esto. Y si tú mismo vives esto como yo, intenta buscar gente que te entienda. Y no te cierres, no te aísles. Aislarse solo te traerá más dolor. Acéptate como eres. Cuídate, por supuesto, y no te sientas culpable. Eres una persona increíble. Si está pasándote más seguido de lo normal, aléjate de las redes sociales. Deja de mirar noticias. Están pasando muchas cosas malas en el mundo y necesitas cuidarte de ello. Y por supuesto, consejo para ti que me estás escuchando ahora mismo. Sé respetuoso con los demás. Nunca sabes lo que está pasando por la cabeza de la persona a quien quieres juzgar. Ten mucho cuidado. Y nos vemos en otro video de charlas. Adiós. Me gustó mucho este árbol. Ay, se ve divino. Esto cuando crezca va a ser hermoso. Qué bonito es Hytale.